Seguimos con el Guille Aleu, que ya no está solo, está con Paulo Ricci. Hoy decíamos la cantidad de gente, hoy tenemos un montón de gente invitada que van a seguir pasando. Paulo Ricci es secretario de Desarrollos Culturales, ¿es así? Exactamente, del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. Que tuviste mucho que ver con esto de la Casa de la Cultura, ¿no? Tuvimos bastante que ver, sí. Aguantame un poquito. Paulo me ha traído de regalo La Sobrina, un libro que va a ser un placer leer, que tiene que ver también con ¿cómo es la historia? Es un libro de un novelista, narrador santafesino que se llama Sergio Delgado, que hace casi 20 años está viviendo en París, en Francia, y que con este libro ganó el premio de narrativa de la provincia el año pasado, un libro que se llama La Sobrina y que cuenta una serie de historias que tienen también como escenario a la casa, por nosotros conocida como la Casa de los Gobernadores o Casa de la Cultura, y está ambientada la historia de la novela a finales de la década del 90, cuando todavía en la casa pasaban cosas vinculadas a la cultura, pero también, bueno, muestras, obras de teatro. No sé por dónde arrancar para contar lo que se hizo. Sí, qué sé yo, ustedes. Es largo. Bueno, sí. Bueno, empiezo. La casa era una, por suerte podemos hablar en pasador, una larga y gorda cuenta pendiente que teníamos desde la provincia, del Ministerio de Innovación y Cultura. En mi caso particular, cuando asumí en diciembre del 2015, una de las 3 o 4 primeras cosas que le dije al gobernador Lifchit, como santafesino que soy, le digo, la Casa de la Cultura hay que ponerla en valor, sin imaginar el trabajo que eso implicaba y lo que después, ahora estamos viendo, que nadie podría haberlo imaginado. Yo voy resumiendo, si no te molesta. A ver, un lugar que tuvo riesgo de derrumbe, sí, en el cual había ratas, murciélagos, bueno, lo que se les ocurra, se le cayó una parte del techo. Ahí pueden ver las imágenes, cómo estaba. Un desastre. Y aparte es un lugar por el que los santafesinos pasamos permanentemente, y cada vez que pasamos por ahí decimos, ¿cómo perdimos esto? ¿No? Bueno, ahí avancé bastante, seguimos. Y bueno, y con ese proyecto fue difícil porque, como lo dicen todos los arquitectos, que son y los otros especialistas, es muy difícil hacer un proyecto sobre esta casa para hacer un pliego, para decir, bueno, es una obra pública, hay que hacer un pliego, hay que licitarlo, pero es muy difícil calcular lo que va a salir una obra de estas características, porque muchas cosas, nos contaba recién uno de los protagonistas de la restauración de la casa, que es el señor Martín, muchas de las cosas se iban descubriendo cuando se estaba trabajando, en qué estado estaban los pisos, en qué estado estaban los herrajes, la estructura, etc. Se pudo hacer un trabajo maravilloso, proyectual, a cargo de Luciano Hernández, un montón de especialistas santafesinos, artesanos y técnicos en distintas especialidades trabajaron durante 20 meses consecutivos para que hoy la casa esté como se la puede ver en esas imágenes, que es como nunca la habíamos visto antes nosotros, porque solamente la habían visto así los Leiva, los Lehmann, los que la inauguraron hace 100 y pico de años. Guille, y vos como arquitecto, ¿cómo lo ves a esto? Como dije en el bloque anterior, es desde digamos, los manuales, digamos, lo que debe ser un trabajo de restauración. Los vitrales. Sí, está hecho como corresponde, o sea, con los materiales de origen. Si no han traído, creo que tengo entendido, cosas importadas. Sí. Es decir, no es una puesta en valor, esto es un trabajo de volver a recuperar una pieza casi como fue concebida en el origen, cosa que es dificilísimo por los costos, como dijo, y por la cantidad de especialistas que tienen que estar. ¿Cuánto de valor tiene esto? Se los pregunto de esta forma. Arquitectónico. Arquitectónico y cultural. Inmobiliariamente. Vamos con lo arquitectónico primero. Bueno, desde el punto de vista específico es invaluable en términos de, bueno, de que es una pieza casi única en la provincia. Si bien Rosario tiene mucha arquitectura ecléctica, creo que envidiable a nivel país, para nosotros en Santa Fe esto es realmente una pieza única. ¿No? Digamos, tiene la ventaja, si vemos las construcciones actuales que se van sobre el límite de edificación, el retiro, el parque que lo rodea, eleva esto en la perspectiva con la que se puede ver, y realmente tiene una jerarquía que se impone, a pesar de que no es lo más alto, estando a una cuadra de la estación Belgrano. Sin embargo, este edificio goza de otra característica que lo hace una pieza, una joya de arquitectura ecléctica de canon francés, que, digamos, para la ciudad es un valor increíble. Paulo, y a nivel cultural, pero
traducido en palabras simples para aquellos que no somos de Santa Fe o para aquellos jovencitos que no saben qué pasó en esa casa, qué onda. Esa casa pasó de todo. Fue destino, digamos, de oficinas públicas de la década del 40 en adelante. Después, en la década del 80 y 90, la tomó la Asociación de Amigos, que propuso al gobierno provincial empezar a hacer actividades culturales, y quien estuvo al frente de eso en esos años fue el recordado Flaco Rodríguez F., un artista plástico y actor santafesino, que muy emprendedor, que se hacían muestras, performance, presentaciones de libros, sesiones de fotos. Después la casa se empezó a complicar, digamos, su estructura, sobre todo, creo que se inclinó una parte o hubo quebraduras estructurales y demás, se tuvo que desalojar y se abandonó durante muchos años hasta esta puesta de valor. Y en respuesta a lo que vos decías, que coincido absolutamente con lo que decía Guille, es invaluable, pero hay un valor que trasciende no solamente lo cuantitativo, porque es un espacio cultural en donde se sabe que no se va a poder hacer ni eventos masivos, ni va a pasar, como el sábado se acaba de inaugurar El Molino, que es otra obra de arquitectura de otro estilo, muy moderno, con la referencia a Manso Williams, otra cosa. Ahí sí es... Lo cuantitativo es importante, pero acá es el valor simbólico. Lo que vos decías hoy, el pasar por la vereda, por la puerta, por Boulevard y decir, qué lástima que esto esté apagado, con los yuyos crecidos. Y a nivel institucional, lo decía el ministro Morini, para firmas de convenios, para recibir a otros gobernadores. La casa, la verdad, que quedó fantástica. Perdón, y no tenemos mucho tiempo para extendernos de los detalles que tiene. En un rato vamos a hablar con el que restauró los pisos. Algo que me parece que también es un valor, y es que el 80 o el 90% de la mano de obra que se usó fue santafesina. Sí. Y jerarquizando también, como bueno, van a hablar ustedes en un ratito con Oscar, pero jerarquizando el trabajo que hacen muchos especialistas santafesinos que tienen una calidad de nivel enorme, que fueron los protagonistas verdaderos de esa restauración y de dejar de nuevo la casa como la obra de arte arquitectónico que es y como la pieza única de la que ahora volvemos a gozar todos los santafesinos, que sí es importante para mí decirlo, que esto dialoga con otras políticas culturales públicas como la que tienen que ver con la apertura del Molino, los lugares culturales en los barrios. Estamos el 1 de junio inaugurando un nuevo alero en el barrio de Las Flores, como el de Coronel Dorrego, con otra estructura constructiva, pero también recuperando un espacio público, que eso también es muy importante y es complementario. Pablo, lo último, decime, la gente la puede visitar los fines de semana. Los fines de semana, sábados y domingos de 3:30 a 6 de la tarde, a 6:30 de la tarde, estamos sosteniendo visitas guiadas, contando un poco la historia de la casa, la historia del proceso de restauración y sobre todo para que puedan ir y verla ahora que está recién terminada, limpia, vacía. Después, y empezamos ya la semana que viene a tener programación cultural, obviamente acorde a las características de la casa, con algunas pequeñas charlas, presentaciones de libros, como vamos a tratar de presentar este libro. Bueno. Queda montada una muestra en el subsuelo con piezas y fotografías de lo que fue todo el proceso de restauración de la casa, el antes y el después de la casa. Hasta las vacaciones de invierno va a estar esa dinámica de abrir las puertas los fines de semana para que los que no pudieron ir a la inauguración o el primer domingo vengan y la vean como no la vieron nunca antes. Y ¿sabes una cosa? Yo creo que lo que dijo el Guille tiene un valor. Esto de que esté retirada de la vía pública, la salvaguarda de los aerosoles y de las pintadas. Y lo cual está muy bueno. Y de varias cosas más que no voy a nombrar, pero de varias cosas más que no van a llegar. Exactamente. Muy bien. Les agradezco mucho a ambos. Nos gustaría extendernos más, pero no tenemos más tiempo. Pero gracias por llevarnos un ratito a este lugar tan en particular. De nada. Gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias. En un ratito, la primera vez que lo veo a Guille, sí, no, bien. Pero siempre él tiene, viste, bien. En un ratito vamos a hablar con el que tuvo a su cargo la restauración de los pisos, que fue todo un tema, aparte de los vitrales. Los vitrales fue una cosa. En un ratito vamos a hablar con él. Ahora nos vamos a ir a Esperanza con la gente de Gaesa, que nos va a hablar un poquito de las virtudes de este método constructivo que es el steel frame. Así que hacia allá, dale. Buenos días. Bueno, ahora le voy a hablar un poquito sobre las ventajas de construir con un sistema de steel frame. Generalmente esta ventaja deriva de que el sistema de steel frame utiliza una planificación inteligente, por lo tanto logra un menor costo de metro cuadrado, justamente
al utilizar una planificación inteligente, lo que reduce son los desperdicios, los imprevistos, porque se tiene un aproximado muy exacto de los materiales, y así, bueno, logra que a la finalidad de la obra se pueda obtener un metro cuadrado más económico, que es lo que es la construcción tradicional. Otra de las ventajas es el menor tiempo de ejecución de la obra, que es hasta 3 veces más rápido que cuando estamos construyendo con una construcción tradicional. Otra de las ventajas es la mayor durabilidad y menor mantenimiento. Utilizando este sistema de construcción en seco, los materiales que se van utilizando no se deforman, no se dilatan. Otra de las ventajas es la calidad y la eficiencia. Tenemos una construcción que va a ser mucho más acústica, va a ser más térmica. Lo que es pagar una factura de gas o de luz es muy costoso, por lo tanto, al tener una casa o una obra más térmica, va a significar tener una obra más calentita en invierno y más fresca en verano, que se va a traducir, como ya lo dije anteriormente, al ahorro que uno va a pagar en la factura de luz o de gas. Con este tipo de sistemas se puede construir cualquier tipo de diseño. Todo lo que se pueda diseñar con lo que es una construcción tradicional también se puede hacer con lo que es la construcción utilizando este tipo de sistema de steel frame. Básicamente el steel frame se hace sobre una plataforma de hormigón de aproximadamente entre 10 y 25 centímetros. Después se hace una estructura con perfiles de acero galvanizado. La parte interior se hace con placas de yeso. Entre medio de los perfiles se coloca lana de vidrio o poliuretano expandido de alta densidad. En la parte exterior básicamente se coloca una placa de OSB o fenólico como para rigidizar lo que es la estructura. Después se coloca una barrera de agua y viento y por último una placa cementicia o de poliuretano expandido de alta densidad. Esos son los principales componentes que tiene una construcción realizada con este tipo de sistema de construcción en seco. En el próximo bloque vamos a charlar un ratito más largo, pero se los quería presentar. Herminio Martín es un nombre muy conocido en Santa Fe y en la continuidad está su hijo, Oscar Martín. ¿Es así? Así es, sí. ¿Usted hizo los pisos de esto de la Casa de la Cultura? Sí. ¿Fue el encargado de restaurar todo eso? Tuvimos el gran desafío y la inmodestamente la capacidad y lo logramos. En planta alta, la casa tiene tres plantas. Espere. Usted ya me empieza a contar toda yo tengo que ir a hacer una pausa comercial. Pero digo, fue un temita, ¿no? Fue un temita hacer este laburo. Sí, íbamos descubriendo cosas. Recién lo decían los chicos. Y viendo la historia de los pisos de madera. Porque ahí se ve la historia de los pisos de madera. Como eran antes. Quédese conmigo un ratito. Hacemos una pausa comercial. Bien. Y después me lo cuento. ¿Cómo no? Pausa. Ya.